Muy buenas tardes con todos. Buenos días donde correspondan. Buenas noches, Pilar. Mi nombre es Andrea Cadenas. Soy asociada senior de Bullard Falles Curramás. Y en nombre del estudio les doy la bienvenida a la inauguración de AINI 2020, iniciativa pro bono de BFE. AINI significa cooperación y solidaridad en quechua. Y hace 10 años también significa para Bullard Falles Curramás y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga la oportunidad de trabajar juntos para fortalecer la formación académica de los y las estudiantes de Ayacucho. AINI es para BFE también una oportunidad para hacer lo que más nos gusta, enseñar y hacerlo en compañía de quienes se han convertido en estos años en nuestros socios y aliados en el proyecto. Sin más, y para contarles más detalles acerca de AINI, le cedo la palabra al doctor Alejandro Falla, socio de Bullard Falles Curramás, y quien nos dará algunas palabras de bienvenida y nos contará acerca del proyecto y por qué este AINI 2020 es tan especial para nosotros. Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Yo quería primero agradecerles que nos acompañen, que nos estén acompañando. Espero que estén bien. Estas son circunstancias difíciles para todos. No solo hemos tenido que vivir pandemia, sino otras cosas más que han hecho que en verdad sean tiempos difíciles, tiempos recios. Y para nosotros precisamente ha sido todo un reto el desarrollar AINI. Fue un reto que empezó hace 10 años. Fue difícil llegar este proceso de encontrar la forma de hacernos socios de los alumnos de la Universidad San Cristóbal. Fue todo un proceso, fue un reto complicado para nosotros, pero que lo hemos ido superando a lo largo de los años, gracias a, yo creo que lo que significa AINI, que es precisamente colaboración mutua, donde no es que uno enseña al otro, sino que todos nos enseñamos y trabajamos juntos empujando este proyecto. Este año para nosotros es muy especial porque no solo hemos cumplido 20 años como estudio, sino hemos tenido que enfrentar el reto que nos ha impuesto la pandemia. Y ha sido todo un reto el tomar la decisión de este año hacerlo a través de esta vía, a través de este tipo de mecanismos, hacer un AINI virtual. Teníamos mucho miedo al comienzo. Sabemos que las dificultades que pueden haber de conexión para algunos de los que están del otro lado. En algún momento nos dijeron que debíamos cruzar los dedos porque si había tormenta en Ayacucho, de pronto la calidad de la señal se va a ver deteriorada. Pero confiamos en que, como nos han comentado, en Ayacucho siempre hay buen clima, así que no nos preocupemos. Este año vamos a tener 3 días de intensa actividad académica. Vamos a tener 2 días donde vamos a compartir, gracias a la colaboración de algunos colegas, de algunos profesores de otras universidades, vamos a discutir y compartir algunos temas de una óptica académica. Y el día sábado vamos a tener un MOOC, una competencia, donde ya hay matriculados 16 equipos que van a competir en esta competencia. Sabemos que se han venido preparando desde los últimos 2 meses. Han tenido que presentar memoriales y van a tener la fase oral precisamente
el día sábado. Para nosotros, la verdad, es muy emocionante el desarrollar un MOOC en Ayacucho y hacerlo de esta manera virtual. Yo quería agradecer a todos los que nos acompañan. Sabemos que hay algunos que ya han participado en versiones anteriores del MOOC cuando hemos visitado Ayacucho en los años previos y que ahora están repitiendo la historia. Y sabemos que del otro lado hay incluso gente que ha vivido la experiencia del MOOC y ya como exalumno están incluso volviéndose a conectar a este programa y a las actividades vinculadas. Sabemos de las dificultades que pueden estar teniendo algunos para lograr conexión el día de hoy y por eso se los agradecemos. Queremos agradecer a los colegas que todos los años nos acompañan de diferentes partes del país y ahora del extranjero, quienes nos dan su tiempo. No tendrían por qué hacerlo, pero están dándonos su tiempo un poco para contribuir en el desarrollo de este programa. Hoy día, a continuación, vamos a tener a Pilar Perales, que viene del otro lado del Atlántico y está en otro horario, a la cual le agradecemos mucho su participación. Ella, ya lo van a ver, es una gran catedrática, además de un árbitro importante. Y quisiera agradecer en especial a la Universidad San Cristóbal de Huamanga y al decano de la Facultad de Derecho, Óscar Galván, que nos acompaña, y también a los profesores, que hay profesores del lado de la universidad que también están involucrados en el desarrollo de esta aventura. Y ahí agradecer en especial a Ana Ventura, que es una profesora que nos acompaña. Yo diría que es nuestra base local de BFE en Ayacucho para el desarrollo de este programa. Sin la colaboración de la universidad, sin el apoyo de la universidad, sin esta sociedad que hemos hecho con la sociedad, este programa no podría haberse desarrollado y llevarse a cabo. Yo quisiera, sin más, darle la palabra a Óscar, como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Óscar. Bien, muchas gracias. En primer lugar, para hacer extensivo mi saludo fraterno, institucional, a Alejandro Falla Jara, a Andrea Cadenas, a Uber López y demás miembros que cristalizan este evento académico, porque sin la forja de ellos obviamente no sería una realidad. De igual manera, mi saludo fraterno al doctor Alejandro Bular, quien es el iniciador, conjuntamente con Alejandro Falla, de este famoso, digámoslo así, institución AINI. Digo famoso porque ha rebasado el nivel nacional y tiene una trascendencia hoy por hoy a nivel internacional. De igual manera, mi agradecimiento a los distinguidos ponentes que van a participar en el AINI 10ª edición. La 10ª edición en realidad nos llena de mucha fortaleza y también de mucha gratitud, porque imaginémonos, distinguidos oyentes, que son fundamentalmente los alumnos, a quien también hago extensivo mi saludo por esta frecuencia permanente durante 10 años. Han pasado algunas generaciones y seguimos en bastante vigor de carácter académico a nivel de todas las actividades que hace AINI. Decía de que esta actividad de AINI pues son 10 años en la que, como decía muy puntualmente Alejandro Falla, al inicio ha sido un tanto dificultoso, pero
se fue cristalizando y hoy por hoy tiene una gran madurez, y nosotros, en realidad, los beneficiados somos la Facultad de Derecho y Ciencia Política, obviamente la Universidad San Cristóbal de Huamanga. A través de los 10 años decía que se ha engrandecido y se ha consolidado porque no solamente tiene una trascendencia a nivel de la facultad, sino tiene una trascendencia a nivel de las primeras autoridades de nuestra universidad, y naturalmente tiene pues una trayectoria no solamente regional, sino nacional e internacional. Sumado a ello, el, el premio que ganó hace poco el estudio jurídico Buller a través de AINI, que eso también nos ha engrandecido, porque ellos hacen un trabajo de responsabilidad social muy, muy distinguido, y gracias justamente a este tipo de trabajo que realiza Buller a través de AINI, tiene una gran significación dentro de la gama de profesionales que trabajan en esta institución jurídica. Tengo entendido que nuestro certamen ha sido dividido en dos partes, ¿no? Una de estrictamente de conferencias y otra el famoso MOOC, donde efectivamente las competencias y las destrezas legales de los jóvenes estudiantes se ha demostrado pues una gran inquietud y una gran sabiduría y de fortalecimiento, una especie de prácticas preprofesionales a fin de que tengan éxito cuando ellos ya sean profesionales. En realidad, hablar de AINI, pues tendríamos buen tiempo que rescatar, porque hay mucho que decir. Lo único que me queda ya en resumen precisar es de que tenemos un gran socio, que es AINI, y esperemos que siga consolidándose. Inclusive ya tenemos preparados convenios mucho más formales a nivel del rectorado, a nivel del consejo universitario, y esto va a ser así. Quiero una vez más significar en nombre mío como decano y en representación de mi facultad nuestro profundo agradecimiento a tan distinguidos profesionales que trabajan en el estudio jurídico Buller y que tienen la representación de AINI. No hay palabras, no hay hechos que realmente podamos nosotros expresar, pero la gratitud a través de sus trabajos muy tangibles y muy significativos, no solamente a los alumnos, sino también a nuestros docentes y a todos los que participan en este proceso de aprendizaje y de responsabilidad social. Sin mayores preámbulos, doy pues por inaugurado esta 10ª edición de AINI, y reiterando una vez más mi profundo agradecimiento y gratitud a tan distinguidos profesionales. Y hoy día tenemos pero justamente la participación de la ponencia magistral de la doctora Pilar Perales. Sumamente agradecidos y muy buenas tardes, muy buenas noches donde corresponde. Gracias. Muchas gracias, doctor Galván, por sus palabras. Reiteramos nuestro agradecimiento a usted, a la profesora Ana Ventura, en general a todo el equipo de la universidad y a las generaciones anteriores que han trabajado con nosotros para llegar a este AINI 2020 en su 10ª edición. De esta manera, como usted señala, damos por inaugurado el AINI 2020, y a continuación los dejo con Uber López, asociado de Buller Fages Curramás, y Pilar Perales, árbitra internacional y catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, quien estará a cargo de la primera ponencia de este año. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Soy Uber López, asociado de BFE, y tengo el agrado de presentar la primera ponencia AINI 2020, titulada La frustración del fin del contrato y el COVID-19, que estará a cargo de Pilar Perales. Pilar es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, donde actualmente además es catedrática de Derecho Mercantil. Pilar también se desempeña como árbitro internacional y cuenta con diversas publicaciones sobre derecho de contratos, derecho mercantil, responsabilidad civil y arbitraje. Antes de dar paso a la ponencia, quisiera recordar a todas las personas que nos acompañan por Zoom y Facebook que pueden realizar sus preguntas a través del chat de Zoom o el Q&A, o dejarlas también en los comentarios a nuestra retransmisión en Facebook. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia. Sin más preámbulo, doy paso a la presentación de Pilar.
Muy bien, muchas gracias, Uber. Buenas noches aquí desde Madrid, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén ustedes ubicados. Si es en Perú, buenos días aproximadamente. Bueno, la verdad tengo que decir que es un gran placer estar hoy aquí con todos vosotros compartiendo pues, la ponencia que los organizadores han tenido a bien asignarme, que como sabéis es un tema de máxima actualidad. Pero yo quiero, antes de empezar el tema, de verdad reiterar mi agradecimiento y alabar lo que me parece es un proyecto de una magnitud, de una gratitud, que me parece que de verdad no tengo palabras de verdad para decirlo. Me he quedado muy impresionada, no solo cuando recibí la invitación, que ya solo por eso acepté encantadísima, sino además de luego escuchar pues todo lo que hay detrás de esta grandísima iniciativa. Yo creo que hay que felicitar al despacho Falla Bular Ezcurra, hay que agradecer bueno, pues la involucración de Uber, de Ximena, de Andrea y de Nicolás, que la verdad están en todo momento atentos a todos los detalles posibles para que podamos estar ahora mismo conectados sin ningún incidente, ¿no? Y cómo no, pues agradecer a todos los estudiantes que están hoy presentes y al público en general asistente, al decano, con quien espero nos empiece a unir una relación de fraternidad entre universidades, y desearles también mucha suerte a los alumnos participantes en el MOOC. Yo soy una gran fan de las competiciones, de los MOOCs, y ya encima inaugurar hoy esta ponencia, de verdad, en lo que es el 10º aniversario del AINI 2020, pues sinceramente no puedo estar más agradecida y más contenta, ¿no? Bueno, voy a pasar ya, si les parece, al tema de la frustración del fin del contrato relacionado con el COVID y también en relación con los contratos internacionales, ¿no? Bueno, lo primero que me vino en mente cuando me invitaron a dar esta ponencia era precisamente pensar en cómo definir la frustración del fin del contrato. ¿Se quieren referir las personas que me han invitado a una categoría jurídica o se refieren simplemente a una concepción vulgar de la palabra? Si pasamos a la primera parte, acudiendo en este sentido al Diccionario General de la Real Academia Española de la Lengua, de las 3 definiciones la que más se acerca es la que considera la frustración como privar a alguien de lo que esperaba, que desde luego poco ayuda para encapsular el fenómeno jurídico de la frustración del contrato. Sí resulta evidente que la idea que subyace en el título de la ponencia, la frustración, se enlaza con el propio fin del contrato y por lo tanto evoca a la causa o finalidad del contrato y no tanto por relación en principio con la frustración de las prestaciones bajo el contrato. Esto es importante porque precisamente en el ámbito comparado encontramos diversas figuras jurídicas que, aunque puedan ser o parecer todas las mismas, sin embargo, tienen sus diferencias y a veces se distinguen precisamente en relación a la circunstancia que recién acabo de indicar, ¿no? Si acudimos al Diccionario Jurídico Panhispánico de 2020, y aquí tengo que decir que es una obra excelente que realmente llena un vacío jurídico en nuestro idioma, bueno, ahí vamos a ver que define la frustración únicamente en su vertiente penal, como un delito de resultado, pero nada dice de la vertiente del derecho privado, que lógicamente es la que nos interesa hoy aquí. Tampoco he encontrado referencias a la frustración como fenómeno jurídico ni en el Código Civil de España ni en el de Perú, pero bueno, aquí me podrán corregir ustedes, que son los especialistas en el derecho peruano, y yo me he acercado muy tangencialmente, ¿no? Y lo que sí que he podido ver en el Código Civil de Perú es que las figuras que se acogen son las tradicionales de la fuerza mayor y el caso fortuito, pero no se acogen, o al menos no me lo ha parecido a mí, la figura de la excesiva onerosidad sobrevenida, que lógicamente en este campo tiene bastante importancia, ¿no? Como les decía, en el caso español, que tuyo es parecido al peruano, la doctrina y la jurisprudencia tradicionalmente han exigido que un evento sea considerado como, para que un evento sea considerado como fuerza mayor, ha de ser imprevisible, externo al afectado, inevitable, siendo clásicos los ejemplos de los desastres naturales, los terremotos o los llamados factum principis.
es decir, los actos de autoridad ejercidos por la autoridad pública. La inevitabilidad se ha interpretado en el sentido de que el hecho que debe imposibilitar el cumplimiento, que debe de imposibilitar el cumplimiento de la obligación. Por ello, una parte solo puede reclamar fuerza mayor si la ejecución de su obligación se ha vuelto absoluta y definitivamente imposible. Y por lo tanto, el efecto de la fuerza mayor es la extinción total de dicha obligación. Como sabrán, tampoco encontramos la palabra frustración en los instrumentos internacionales en materia de contratos. Sobre ellos luego además me referiré, pero vamos, básicamente la Convención de Viena, los principios de UNIDROIT y algunos otros instrumentos. Sí que la evocación de la palabra frustración me vino a la mente por relación precisamente a la doctrina de la frustration anglosajona, que es una doctrina que, para empezar, difiere entre el Reino Unido y el derecho estadounidense, y ellos dos además difieren de lo que es la concepción más clásica que tenemos en nuestro sistema. Van viendo allí, las tienen ahí en pantalla, diversos nombres sobre las cuales este tipo de situaciones de imposibilidad, de frustración, pues pueden recibir diversas nomenclaturas, no siempre idénticas a estas instituciones en derecho comparado, pero sí que coinciden todas en que son excepciones al ya conocido principio que todos conocemos del Pacta Sunt Servanda. Yo creo que podemos pasar, Uber, por favor, si puedes a la siguiente. De hecho, ahí tienen, por ejemplo, algunas disposiciones en donde podemos encontrar algunas de las figuras a las que he ido haciendo referencia. En particular, se observa en los movimientos en el derecho comparado cómo en los últimos años los países han sido receptivos a incluir, o algunos países al menos han sido receptivos a la hora de incluir en sus códigos algunas normas que corresponden a la excesiva onerosidad sobrevenida o al hardship, de tal forma que se introducen al mismo tiempo dos instituciones, fuerza mayor por un lado y por otro lado excesiva onerosidad sobrevenida. Eso en algunos códigos, porque insisto, por ejemplo, según veo y he podido ver o observar en el Código Civil de Perú, ahí todavía no se ha acogido, desde luego, la institución del hardship, como tampoco se ha acogido en el derecho español. La historia enseña que en épocas de crisis resurge la necesidad de revisar la rigidez del principio del Pacta Sunt Servanda, el principio de vinculación contractual. Las crisis, ya sean bélicas, políticas, epidémicas o de cualquier otra naturaleza, causan profundas alteraciones en la economía y generan nuevos escenarios para las relaciones jurídico-privadas que fuerzan realmente las costuras de los compromisos contractuales adquiridos a largo plazo y plantean los límites de la vinculación contractual. Periódicamente los juristas nos vemos enfrentados a la difícil tarea de encontrar un punto de equilibrio entre la seguridad jurídica contractual y la justicia material. Hemos tenido una prueba muy reciente de todo ello, y ya no me refiero ahora al COVID, que sin duda alguna es el último de los acontecimientos, sino a la grave, crisis económica de los años 2008 y siguientes, que precisamente puso a prueba el derecho de obligaciones y contratos, que se enfrentó con renovada intensidad al problema derivado del cambio de circunstancias a lo largo de la vida del contrato. Y de hecho, buena parte de las disposiciones que están ahí señaladas y que corresponden al derecho comparado son modificaciones acaecidas precisamente a raíz de esa crisis económica y del impacto que la misma tuvo en el derecho de contratos, ¿no? De ahí que, como les digo, esta primera crisis, la crisis del 2008, pues fue un revulsivo para la doctrina y para la jurisprudencia a la hora de ensayar soluciones que tendiesen a la flexibilización del Pacta Sunt Servanda, ¿no? Sin poder descender, desde luego, a un estudio detallado del derecho comparado, menos todavía de todos los diferentes tipos contractuales a los que afecta la crisis actual, y en este sentido debe notarse que las figuras como la de la fuerza mayor o la del hardship
afecta a todo tipo de contratos, contratos públicos, contratos de derecho administrativo, contratos privados, civiles y mercantiles, pero también otros como los laborales. En todas estas teorías, en el fondo subyace un principio similar que busca temperar el rigor de la obligación para reencontrar la justicia del contrato. En todas ellas, además, está impresa la idiosincrasia propia de la cultura jurídica en que se ha gestado. La evolución de este principio jurídico común no ha seguido, sin embargo, el mismo curso en todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno y, desde luego, son diversas las soluciones que se han ido llevando a cabo y los requisitos también en muchas situaciones que se han ido desarrollando al hilo de las diversas instituciones jurídicas, ¿no? Sea como fuere, a diferencia de la crisis del 2008, la actual crisis ha supuesto una reacción sin precedentes en cuanto a su magnitud, no tanto por su novedad, como más bien por parte de los legisladores nacionales, que en todo el mundo están reaccionando, como sabemos, de forma urgente mediante la introducción de normas especiales de relevancia contractual de aplicación general en muchos casos a determinados tipos contractuales o sujetos necesitados de especial protección. Y esto, como sabrán, se ha dado con especial intensidad en el ámbito de los consumidores, de los contratos de arrendamiento o de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, pero sin que estas soluciones hayan alcanzado al tipo de contratos internacionales, mercantiles internacionales, a los que yo me quiero ir refiriendo. De hecho, si pasamos a la siguiente, en este punto, en relación con los contratos mercantiles internacionales, a los que ya digo, no alcanzan por regla general toda la batería de normas que se están promulgando desde hace meses en los diversos ordenamientos jurídicos dirigidos a la protección de ámbitos específicos o de sujetos específicos de protección, no alcanzan, como digo, a los contratos mercantiles internacionales, lo cual no implica que las instituciones que, digamos, están en el ámbito de los contratos internacionales no estén preocupados y no hayan tomado medidas dirigidas a orientar, a guiar a los contratantes acerca de cómo proceder en una situación como la provocada por el COVID-19. De hecho, ven ahí, por ejemplo, la guía internacional que ha hecho la FIDIC en materia de contratos de construcción. Los contratos de construcción, como saben, son contratos muy complejos, contratos además de larga duración y que se ven evidentemente muy afectados por la situación del COVID-19, y para ello se ha querido, por parte de los redactores de la FIDIC, dar ciertas guías a los contratantes en estas materias. También de particular importancia, como ven ahí, es la nota del secretario de la UNIDROIT en relación con los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales y la crisis del COVID-19. Es una guía, una nota, guía también en realidad para los contratantes, que encuentro es bastante útil de acudir, pues va proporcionando diversos escenarios temporales a los cuales, y diversas circunstancias a las cuales los contratantes pueden recurrir a la hora de ver cómo reaccionar ante un supuesto de frustración, de imprevisibilidad, como los que pueden generarse con ocasión del COVID-19, ¿no? No sé si todos conocen, no sé si todo el público conoce simplemente una breve nota sobre los principios UNIDROIT, sobre los contratos mercantiles internacionales. Este es un texto que viene a ser una especie de código mercantil de teoría general de las obligaciones y contratos. Por lo tanto, un código general en esta parte específica del derecho de obligaciones y contratos, aplicable en general a cualquier contrato mercantil internacional. No es una norma que haya sido emitida por un poder legislativo, ni nacional ni internacional. Es un instrumento de los que se caracterizan como soft law o de derecho blando, y en consecuencia es un instrumento que en principio requiere de la incorporación de las partes en su contrato para que pueda ser de aplicación. No obstante, bueno, hay otras formas en las cuales este instrumento puede venir de aplicación, en particular en su relación con otro texto importante al que luego me voy a referir, la Convención de Viena
del 80 sobre compraventa internacional. Bien, en particular precisamente, y en el seno, si pasamos a la siguiente, en el seno de la Convención de Viena del 80, hoy precisamente el derecho interno de 94 Estados parte, el último precisamente el vecino nuestro, el vecino de España, Portugal, y desde luego tanto Perú, que entregó para ella la convención en vigor el 1 de abril de 2000, como para España, que entró en vigor en el año 1991, es derecho interno y, como digo, también es el derecho interno de otros 94 Estados parte. Aquí el texto clave, mejor, antes de que pase a la siguiente, donde viene ya el texto del artículo 79 de la Convención, fíjense que ahí está ya también listado los principios UNIDROIT, que es el otro gran texto internacional en materia de contratos comerciales internacionales, pero no hay que olvidar la existencia muy importante de las cláusulas modelo de la Cámara de Comercio Internacional sobre fuerza mayor y hardship, precisamente en su última redacción de 2020 y publicadas en plena pandemia, precisamente para, en su caso, ayudar a los contratantes también a introducir cláusulas contractuales sobre estas cuestiones. Estas cláusulas modelo de la Cámara de Comercio Internacional se ofrecen, por lo tanto, como modelos de cláusulas que, si así lo estiman los contratantes, las pueden incluir, y en ciertos sectores es habitual que se incluyan cláusulas modeladas siguiendo las cláusulas modelo de la Cámara de Comercio Internacional. Hay otros textos, no me voy a referir a ellos en la exposición de hoy, pero simplemente para los que tengan interés, hay otros textos del derecho del soft law que pueden ser útiles para también conocer cuál es la visión, cuál es la perspectiva acerca de las instituciones de la fuerza mayor. Ahí no tanto, suele ser bastante uniforme, bastante unánime la comprensión de la fuerza mayor y de los efectos que provoca la fuerza mayor, así como de los remedios a que tienen derecho los partes en los casos de fuerza mayor. Esto, como digo, suele ser bastante uniforme en todos los textos internacionales. Donde realmente encontramos diferencias sustanciales es precisamente en materia del tratamiento de la excesiva onerosidad o del hardship. Y en este sentido, como les decía, pues si quien esté interesado puede ver otros textos como los principios de derecho contractual europeo, los principios de la OJADAC, que son los principios, digamos, los principios uniformes relativos al derecho caribeño, y los no demasiado antiguos, pues son del 2017, los principios latinoamericanos del derecho de contratos, que lógicamente en el ámbito latinoamericano pueden tener cierta importancia, y en cuanto ustedes lean estos textos van a ver cómo la forma en la cual regulan el hardship no es ni mucho menos uniforme a nivel internacional. Bien, como les decía, y pasando a la siguiente diapositiva, la cuestión en el ámbito de los contratos internacionales se ubica en el marco del artículo 79 de la Convención de Viena. Aquí viene solo el párrafo primero, pero el artículo es más largo, contiene 5 apartados, pero digamos que el párrafo primero es quizás el más importante a la hora de ver los requisitos para que se pueda hablar de un impedimento, que es el término jurídico que encapsula sin duda alguna al fenómeno de la fuerza mayor. Veremos, ahora explicaré si acoge o no acoge ese concepto de impedimento también al hardship, por eso está ahí con interrogación, pero sin duda alguna es una disposición que en su dictado nos recuerda muchísimo a la conceptuación que tenemos en nuestros sistemas jurídicos respecto de la fuerza mayor. Como les digo, recuerda clarísimamente a esa institución jurídica, el de la fuerza mayor, y además este artículo 79 ha sido el modelo que ha seguido los demás textos del derecho uniforme, los principios UNIDROIT, las cláusulas modelo CCI y los anteriores textos a los que antes
me he referido. De tal forma que yo creo que hoy en día, sin duda, puede perfectamente decirse que la fuerza mayor, tal y como está configurada en la Convención de Viena, es verdaderamente un principio del derecho transnacional o una regla normativa del derecho internacional, del derecho mercantil internacional, y forma parte de la moderna lex mercatoria. Ahora bien, la Convención de Viena, y en particular el artículo 79, como cualquier otra disposición dentro de la Convención de Viena, tiene que ser analizada e interpretada en clave internacional y no, por lo tanto, y pese a que, como antes he comentado, nos recuerda sin duda alguna a la institución jurídica de la fuerza mayor en los derechos nacionales, debemos de evitar una lectura del artículo 79 en clave nacional y, por lo tanto, acudir a una interpretación que sea autónoma y desvinculada de los derechos nacionales, de tal forma que no traigamos al texto pues las diferentes concepciones, doctrinas que puedan darse en los derechos nacionales. Imagínense lo que sería traer a colación a la hora de interpretar el artículo 79 cómo resulte las disquisiciones que puedan darse en 94 estados parte. Realmente esto sería tanto como destruir el objetivo de la uniformidad en la interpretación y en la aplicación del texto vienes, ¿no? Una de las cuestiones más importantes que presenta este artículo 79 de la Convención es en qué medida acoge a la institución del hardship. Sobre esto me voy a referir, pero si pasamos a la siguiente, quería hacer referencia precisamente a que en determinados países, China es uno de ellos, bueno, iba a decir determinados países, tampoco me consta muchos, nada más que tengo que decir que China, pero bueno, aquí lo que yo diga con cierta prevención, porque tampoco me conozco el detalle de todo lo que se puede estar haciendo o diciendo en todos los países del mundo. Sí está resultando bastante sonado el caso de China, porque las autoridades chinas están emitiendo certificados de fuerza mayor a las empresas, de tal forma que ahora mismo es casi una condición sine qua non de cara a presentar una demanda judicial por ocasión de fuerza mayor o de hardship, el que se emita, el que se presente, mejor dicho, ante los tribunales chinos los mencionados certificados de fuerza mayor que expiden en este caso las autoridades estatales. Y aquí vemos, como ya se pueden dar cuenta ustedes, una interferencia, una injerencia enorme entre las autoridades estatales y lo que podría ser la interpretación y aplicación que debería realizarse respecto de lo que fuese fuerza mayor o hardship bajo la interpretación del Poder Judicial o de los árbitros que en su caso tengan que lidiar con estas cuestiones, ¿no? En todo caso, también es interesante, y por eso lo he traído aquí a colación, nuevamente por la cierta injerencia que, como ven, se provoca en el ámbito de los contratos privados. En el caso de China, que, bueno, como también saben, ha sido uno de los países más afectados por ocasión del COVID-19, también se está en el Poder Judicial emitiendo notas. En este caso, la que traigo aquí a colación es una nota que incide directamente en el ámbito de los contratos internacionales porque se refiere directamente a la Convención de Viena y en la cual, como ven ahí, se establece o ya se dan directrices acerca de que el artículo 79 puede ser relevante o es potencialmente relevante a la hora de tratar las disputas jurídicas que puedan darse en el marco del COVID y, enfatiza el carácter no vinculante del compendio de la CENUTMI en materia de compraventa internacional. Para los que no conozcan este compendio, el compendio es un instrumento que ha elaborado la UNCITRAL, la CENUTMI, que como saben es el organismo dentro de Naciones Unidas que tiene, que aprobó la Convención de Viena, creó la Convención de Viena, pero que además tiene a su cargo lo que es
precisamente velar por ese objetivo antes que he comentado tan importante en el marco de los instrumentos internacionales, que es el de velar por su interpretación internacional y uniforme. De tal forma que en el compendio de compraventa lo que ha hecho la CNUCMI es un esfuerzo por compilar la jurisprudencia que a lo largo de los 94 estados parte de la Convención se va produciendo en torno a la interpretación de la propia Convención de Viena y el digesto, que por cierto está accesible en los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas, está perfectamente, lo pueden ustedes ver y descargar de la página web de la UNCITRAL. Y ahí lo que se hace es enfatizar el carácter no vinculante del sistema de compilación de jurisprudencia. Y es cierto, la jurisprudencia en cierto modo no puede decirse que sea un instrumento vinculante para el juez o para el árbitro en el ámbito de la Convención de Viena, pero sin duda alguna, cuando se detecta una línea de interpretación que pueda ser uniforme dentro de las diversas líneas que en su caso pudieran darse en torno a una determinada cuestión, esa línea jurisprudencial desde luego tiene un valor persuasivo que sí debe como mínimo ser considerado por los tribunales judiciales o arbitrales a la hora de destacar la interpretación de la Convención. Si pasamos, por favor, a la siguiente. Como les decía, la cuestión en el marco de la Convención de Viena es en qué medida el hardship es o no una cuestión que se gobierna o queda incluida o no por la Convención de Viena. La cuestión es muy importante porque si se llega a la conclusión de que el hardship cae fuera del ámbito de aplicación de la Convención o que es una materia excluida del ámbito de aplicación de la Convención, la solución la vamos a encontrar en principio o solo la vamos a encontrar dentro del derecho nacional, con lo cual potencialmente nos abrimos a 94 posibles distintas soluciones en función del país que tenga que aplicar esta cuestión, ¿no? Esta posición está ya, yo creo que ya actualmente superada, pese a que ha habido alguna jurisprudencia inicial, como ven ahí, inicialmente en el año 93, un tribunal italiano, una sentencia muy conocida en el ámbito de la Convención de Viena, que precisamente comentó o indicó que el hardship no se regulaba por la Convención de Viena. Esta posición, como les digo, hoy ya por hoy creo que está absolutamente desterrada y la visión más general consiste en entender que el hardship sí se gobierna por la Convención de Viena, si bien no está muy claro, una vez que se considera dentro de la Convención, cómo se encuentra la solución respecto de la excesiva onerosidad sobrevenida. Evidentemente la cuestión es importante y perdón porque no lo he dicho antes, lo tenía que haber comentado con anterioridad para que me fueran siguiendo en la exposición. Cuando hablamos de un caso de fuerza mayor, la consecuencia más inmediata es la imposibilidad en el cumplimiento, mientras que en el caso del hardship la prestación todavía puede cumplirse aunque sea más oneroso su cumplimiento. Pero no hay una imposibilidad de cumplimiento como sí sucede en los casos de fuerza mayor. De ahí que, por ejemplo, los instrumentos internacionales que tienen a las dos figuras reconocidas otorgan diferentes remedios, ya sea fuerza mayor o ya sea hardship. En el caso de hardship, como acabo de indicar, al ser todavía posible el cumplimiento, la opción remedial consiste en entender que las partes deben proceder en primer lugar a una renegociación del contrato, renegociación que lógicamente tiene que hacerse siguiendo el parámetro o el principio de la buena fe. Si la renegociación falla, en ese caso se puede acudir a la autoridad judicial o a la autoridad arbitral para que ya ella proceda bien a la renegociación, por lo tanto, no a la renegociación, me he expresado mal, a la modificación de los términos del contrato o incluso llegando también a la resolución del propio contrato. Por lo tanto, el enfoque remedial es muy diferente dependiendo de si hablamos de fuerza mayor o de hardship para aquellos textos jurídicos, señaladamente los principios UNIDROIT o
también las cláusulas modelo CCI para aquellos modelos que contienen disposiciones diferentes dependiendo de si se analiza la fuerza mayor o la excesiva onerosidad sobrevenida. Pues bien, como les decía, dentro del ámbito de la Convención, incluso cuando se pueda entender comprendida el hardship dentro de la Convención de Viena, la cuestión es qué remedios, cuál es el elenco de remedios que vamos a dar dentro de una situación de hardship. En este caso, cuando estamos ante materias que están comprendidas e incluidas dentro del ámbito de la aplicación de la Convención de Viena, la propia Convención en su artículo 7, apartado segundo, nos indica cómo podemos encontrar las lagunas, soluciones a las lagunas que puedan encontrarse en relación con alguna de las materias, en este caso el hardship. Y lo que nos dice el artículo 7.2 es que, en primer lugar, tenemos que intentar encontrar una solución dentro de la propia Convención de Viena, acudiendo, en su caso, a los principios generales de la Convención o, en su defecto, y solo si no encontramos principios generales, dejamos la cuestión al derecho nacional. Pues bien, aquí lo que han entendido algunos tribunales, y para muestra el Tribunal Supremo de Bélgica en una sentencia de 19 de junio de 2009, es que los principios generales de la Convención de Viena los encontramos dentro de los principios UNIDROIT, de tal forma que las soluciones que dan los principios UNIDROIT para la cuestión del hardship serían esos principios generales de la Convención, al entender, como ven ahí, que el hardship es un principio general de los contratos que traducen las leyes mercatorias a un uso del comercio internacional y, en consecuencia, se aplicaría directamente a los casos de hardship las soluciones que especifican los principios de UNIDROIT en este punto. Sí, pasamos, por favor, a la siguiente. Sin embargo, esta doctrina que está ahora mismo, o la acabo de centrar en el caso del hardship, pero que vale y puede ser aplicable para otras tantas situaciones de lagunas dentro de la Convención de Viena, lo cierto es que, a mi juicio y a juicio de también un sector de la doctrina vienesa y también de la jurisprudencia, no es una tesis que pueda ser compartida. Hay que negar de plano, en mi opinión, que los principios UNIDROIT sean los principios generales en los que se basa la Convención de Viena. Y en este sentido, quiero traer aquí a colación una muy reciente sentencia del Tribunal Supremo Español de 6 de julio del 2020, por lo tanto de hace muy pocos meses, que precisamente así lo indican al señalar que los principios de UNIDROIT, en este caso se mantenía que eran los principios generales de la Convención de Viena, realmente solo pueden entrar de aplicación si está reconocido, admitido, si han sido acordados por las partes, pero no como si fuesen los principios generales de la Convención de Viena. Desde esta perspectiva, como las soluciones deben encontrarse dentro del marco de la propia Convención, se han desarrollado dos opiniones del Consejo Consultivo en materia de compraventa internacional de mercaderías, la opinión número 7 y la opinión número 20. Para, nuevamente, los que no conozcan qué es este organismo, el Consejo Asesor en materia de compraventa internacional es un grupo privado formado por académicos, especialistas, todos ellos en materia de Convención de Viena, que se reúnen periódicamente para discutir, para comentar, para desarrollar determinadas materias que no están muy claras en el ámbito de la Convención de Viena y para dar soluciones que puedan ser de interés, que puedan ser acogidas por la doctrina y por la jurisprudencia vienesa. Y precisamente en la materia que nos ocupa, el hardship, tenemos dos opiniones, la opinión número 7 y la opinión número 20. Además, tengo que decir aquí la casualidad de la vida. La opinión número 7 fue adoptada ya hace unos cuantos años en Wuhan, precisamente en China, en el origen del precisamente del coronavirus, y ahí se adoptó esa opinión en el meeting o en la reunión que tuvo el Consejo hace algunos años ahí en Wuhan, en China. Y curiosamente la opinión número 20, esta sí ya es específica porque la número 7 trata el artículo 79 y tangencialmente de pasada trata el hardship, pero realmente la opinión que interesa a estos efectos es la opinión número 20,
que es específica sobre el hardship y que curiosamente también fue finalizada y fue adoptada justo al pleno inicio de la pandemia. Y además me acuerdo perfectamente porque tuvimos la reunión en el mes de febrero en México y ya nos llegaban las noticias aterradoras que se estaban ya viniendo de China. Todavía no nos había azotado todavía en España, ni siquiera en Italia ni en España de forma plena todavía la pandemia, pero al breve pues fuimos todos muy conscientes de realmente lo que nos venía encima. Bien, si pasamos por favor a la siguiente, es precisamente esta opinión número 20 yo creo que es particularmente importante porque asienta las bases de lo que es el entendimiento de la excesiva onerosidad sobrevenida en el marco de la Convención de Viena. Para empezar, es una cuestión que se rige exclusivamente por la Convención de Viena, por lo tanto, cero efecto del derecho nacional. Es además una materia que está dentro del artículo 79 de la Convención de Viena y por lo tanto la noción de impedimento, que recuerden, antes me he referido que estaba en el artículo 79, apartado primero, es lo suficientemente flexible y amplia para acomodar los casos de excesiva onerosidad sobrevenida. De tal forma que no hay que ir ni a una laguna ni a los principios generales y la opinión va considerando los factores y va desarrollando la doctrina a aplicar para la resolución de los casos de hardship dentro del ámbito de la Convención de Viena. Como voy viendo que me queda poco tiempo y pueden ustedes leer la opinión tranquilamente porque está también, por cierto, en la página web del Consejo, lo van a encontrar y están disponibles, por cierto, tengo que decir también todas las traducciones en nuestro idioma, en español, aunque las opiniones se hacen todas en inglés y se discuten en inglés. Luego la verdad es que nos encargamos también de su traducción y hasta la 20 hace poco, por cierto, está subida su traducción al español y la pueden encontrar ahí, ¿no? Si, Uber, por favor, pasas a la siguiente. En cuanto, para ya también atacar un poco más directamente los requisitos para que un impedimento califique como hardship y el COVID-19, realmente se trata de aplicar, como ya antes he explicado, los dictados del artículo 79. Deben ser impedimentos que escapan al control de las partes. Sin duda alguna, el COVID-19 es un impedimento que puede conceptuarse de esta manera y por supuesto también todos los efectos sistémicos que van aparejados al COVID-19. Por ejemplo, cuando ha habido restricciones de cuarentena y esto ha implicado paradas de producción o suspensión del transporte de las mercancías o el cierre obligado de empresa. Todas estas consecuencias que se generan de forma sistémica por el propio efecto de la pandemia, por supuesto, escapan del control de las partes. Además, ha de ser un evento o el impedimento, mejor dicho, ha de ser imprevisible. Esta evaluación se basa en el estándar objetivo de una persona razonable en la posición del deudor, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso en cuestión, ¿no? También aquí un inciso. Es importantísimo tener en cuenta que aunque yo estoy aquí hablando de una forma general y abstracta, todas estas cuestiones hay que verlas al hilo del caso en concreto, de tal forma que precisamente toda esta teoría general puede modularse, puede incluso tener respuestas diferentes dependiendo de las circunstancias del caso. Yo creo que no hay dos situaciones iguales en esta materia y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso cuando luego los árbitros o los jueces se enfrenten ante situaciones particulares, ¿no? Aquí tengo que decir en relación con el evento de la imprevisibilidad que hay una distinción, o se ha querido hacer una distinción entre los eventos ordinarios y eventos extraordinarios, de tal forma que cuando el evento es ordinario, por ejemplo, pues estamos en un territorio donde, por ejemplo, las tormentas son cíclicas y son habituales, eso ya serían eventos ordinarios que no cualificarían como eventos imprevisibles frente a lo que serían eventos extraordinarios. Pues bien, pese a que es verdad que hemos tenido epidemias anteriores, la gripe española, la peste,
incluso no muy recientemente el SARS en 2002 y el MERS-CoV en 2012, que han sido pandemias que han azotado a algunos puntos del globo, es evidente que el coronavirus no puede ser conceptuado como un evento ordinario, ni muchísimo menos. Más bien lo contrario, por los datos, por la reacción de las autoridades, por el impacto global que ha tenido el COVID-19, es sin duda alguna, y si atendemos a esa disquisición que ahora me he referido, que ha sido además acogida por alguna jurisprudencia, pues desde luego estaríamos en todo caso ante un evento extraordinario. También es muy importante tener en cuenta la dimensión espacio-temporal a la hora de evaluar estas consecuencias. Y aquí me remito nuevamente y lo hilo con los certificados de fuerza mayor, por ejemplo, que están emitiendo las autoridades chinas, de las que antes me he referido, porque sitúan precisamente digamos, el elemento temporal o el límite temporal de lo que podría ser un evento imprevisible o no en la fecha de 23 de enero del 2020. En el caso de las partes italianas, podría ser la fecha 23 de febrero del 2020, porque es cuando entraron en vigor las restricciones globales en el norte de Italia. En el caso alemán, podría ser el 8 de marzo de 2020, porque es la que también las autoridades alemanas han considerado a estos efectos y, por lo tanto, estas fechas pueden ser importantes a la hora de delimitar el evento, si cualifica o no cualifica, ¿no? No obstante, aquí nuevamente con prevención, porque estos son al final simplemente declaraciones que realizan los legisladores o las autoridades de un determinado país que no necesariamente pueden acomodarse a las circunstancias de cada caso en cuestión. Por último, el impedimento debe ser inevitable. En este sentido, normalmente es difícil llegar a la prueba de la inevitabilidad porque normalmente nos vamos a encontrar con que se habrá truncado el impedimento en alguna de las anteriores circunstancias y por lo tanto no siempre se llega al examen de si el impedimento era o no era inevitable en la práctica. En la jurisprudencia, como ya digo, es un hecho muy excepcional que una exención de responsabilidad supere los requisitos anteriores y solo entonces para ser rechazado por inevitabilidad. El elemento clave en el contexto de este requisito es la razonabilidad. El deudor debe realizar todos los esfuerzos razonables para salvaguardar su capacidad de desempeño en la mayor medida posible a pesar del impedimento inminente. Y todo ello con el límite razonable del sacrificio. Si al final el esfuerzo que debe hacerse para superar la inevitabilidad requiere poner en peligro la existencia comercial de todo el negocio del deudor, evidentemente estaremos en el límite del sacrificio y por lo tanto no se podrá exigir más allá al deudor. Respecto de algunos supuestos de interés, y pasamos a la siguiente, algunos supuestos de interés que podrían y que yo creo que se están dando ya y que pueden tener cierta relevancia en relación con el COVID-19, pues pueden ser la pérdida de producción por parte del vendedor. En este caso habría que distinguir entre cierres forzosos y cierres voluntarios. Cierres forzosos son aquellos que hayan venido provocados, por ejemplo, por mandato de las autoridades, como por ejemplo, por cierto, sucedió en China, donde hubo un cierre total de las empresas. Es en cierto modo también lo que nos ha pasado en España durante la época más dura que tuvimos también de cierre, frente a lo que serían los cierres voluntarios, cuando han sido las propias empresas las que, en vista de la situación, por iniciativa propia, han decidido o decidieron en su momento restringir su actividad operacional. También las interrupciones en la cadena de suministro será un caso típico de afectación por el COVID-19. En principio, el déficit de un proveedor por sí solo no va a constituir un motivo de exención. No obstante,
lo cual hay que determinar nuevamente si ese déficit se da en un conjunto de proveedores, en cuyo caso pues sí podríamos hablar de un supuesto dentro del caso de la fuerza mayor o del hardship. En todo caso, hay que tener en cuenta que está claramente asentado en la jurisprudencia que el riesgo de adquisición de los productos genéricos cae enteramente sobre el vendedor. Y esto incluso aunque haya habido una afectación enorme en el precio de las mercaderías, ¿no? Por ejemplo, como ha sucedido con las mascarillas, que como ustedes saben, se han incrementado casi en un 3000% el precio de las mismas en el caso de las mascarillas respiratorias. Termino ya. En relación con el incremento de los precios de los productos, como ven ahí, las circunstancias del caso para determinar cuando una alteración es fundamental y su cuantificación, si la alteración tiene que estar en el 50, en el 100, en el 150, en el 200, en el 300, etc. Esta es una cuestión donde absolutamente tenemos que estar a lo que determine cada caso en concreto, porque les puedo asegurar que si uno revisa la jurisprudencia y la doctrina en esta materia, no hay en absoluto uniformidad. Sí hay curiosamente una uniformidad en esta materia que viene representada por la cita que está ahí, porque alteraciones de menos del 50% sí que quedan absolutamente descartadas, pero por encima del 50% no sabemos. Desde luego ya hoy en día el 50% eso sí que no se considera y tendríamos que ir a umbrales mucho más superiores. Y aquí hay que resaltar que ese comentario al 50% estuvo establecido inicialmente en la versión original del año 1994 de los principios UNIDROIT, pero finalmente, o en la siguiente versión, se decidió eliminar precisamente porque creaba muchísima perturbación a los tribunales a la hora de entender y de querer interpretar esta cuestión. En definitiva, y ya termino, en este apretadísimo repaso que he tenido que hacer en el mundo de los contratos mercantiles internacionales, la verdad es que nos encontramos con que dependiendo de cuál sea el derecho aplicable, dependiendo de cómo sean las percepciones de los tribunales a la hora de entender la afectación de los contratos por consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, en definitiva, de las circunstancias del caso, de cómo se utilicen las herramientas de interpretación que los órganos juzgadores tienen a su alcance, yo creo que nos vamos a encontrar con soluciones ciertamente diversas a la hora de entender estas cuestiones. Si vamos a ir hacia soluciones internacionales más uniformes, lo veo realmente complicado. Yo creo que esta es una cuestión donde las percepciones culturales, jurídicas e históricas pueden ser tan disímiles, tan diferentes, que creo que va a ser muy difícil encontrar estándares uniformes de aplicación internacional. Mientras ello sucede, la opinión número 20 del Consejo Asesor, desde luego, ha puesto una piedra, una base muy importante para entender la fuerza mayor y el hardship de forma uniforme y desde una perspectiva internacional en el marco de la Convención. Me he dejado alguna diapositiva, pero bueno, yo creo que con esto podemos pasar, si quieren ustedes, a las preguntas o lo que consideren oportuno. Gracias, Uber. Gracias, muchas gracias, Pilar, por esta interesante presentación. A continuación voy a pasar a leer las preguntas del público. Hay varias preguntas que se han hecho a través del chat de Zoom, del Q&A y también algunos comentarios en Facebook. Debido a que tenemos un tiempo limitado para responderlas, trataré de unir algunas para responder la mayor cantidad posible. ¿Sí? La primera pregunta que nos dejaron en el chat es, en su experiencia, ¿qué tan difícil es acreditar una alegación de la frustración del fin del contrato en el marco de un proceso judicial o un procedimiento arbitral? Bueno, la verdad es que es bastante difícil. Yo, para empezar, si uno examina, por ejemplo, la jurisprudencia y la doctrina en esta materia, uno llega rápidamente a la conclusión de que los casos en los cuales se ha acogido excepciones basadas sobre todo en excesiva onerosidad sobrevenida,
son muy pocas, muy restringidas, muy excepcionales, porque colisionan obviamente con el principio del pacta sunt servanda. Esto también tengo que decir que es en época pre-COVID. Yo creo que ahora, tras el COVID, es posible que veamos una interpretación más laxa, más flexible, más favorable a la hora de acoger situaciones de hardship, siempre y cuando se intente equilibrar las posiciones de las partes, porque no podemos olvidar que al final la otra parte va a verse aquejada de los remedios que se le puedan otorgar a la parte afectada por ocasión del hardship. Por lo tanto, yo sí que creo que me parece a mí que los tribunales y los árbitros se van a ver más influenciados por la situación general que tenemos todos, y somos todos humanos, y al final toda esta situación nos puede y nos supera, y eso creo que va a hacer cambiar un poco las percepciones a la hora de admitir el hardship, pero realmente es difícil. Yo creo que hay un tema importantísimo que es la asignación o distribución de riesgos en el contrato. Que esto muchas veces está, ya sea de forma expresa o de forma implícita, y eso es fundamental, porque la asignación o distribución de riesgos puede frustrar por completo la invocación de cualesquiera de estas instituciones. Y ese es un tema que debe vigilar muy de cerca el tribunal que evalúe la cuestión. Bien. Gracias, Pilar. Tenemos otra pregunta y es la siguiente. En su experiencia como árbitro, ¿ha identificado alguna tendencia en los tribunales arbitrales respecto a la aceptación o no de alegaciones de frustración del fin del contrato? Es decir, ¿los tribunales arbitrales suelen ser más empáticos, suelen aceptar rápidamente estos argumentos o de lo contrario se muestran más bien más recios a considerarlos en su decisión? Bueno, ahí, claro, para empezar, como normalmente tienes un procedimiento contradictorio y a lo que uno dice el otro se va a poner sí o sí, realmente el árbitro muchas veces está muy atado por las peticiones concretas y los argumentos que en su caso haya podido exponer la contraparte, que generalmente van a ser muy contrapuestos, como sucede habitualmente en procedimientos contenciosos por naturaleza, ¿no? Va a ser muy difícil que alguien conceda demasiado a su contraparte una vez que están en un proceso judicial o arbitral, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el árbitro tiene una situación muy difícil, muy complicada, como ya he dicho. Claro, al final me remito a lo de antes, tiene que ver cuál es la asignación de los riesgos dentro del contrato, si se dan los test de los requisitos que antes hemos mencionado para hablar del impedimento, para ver si cualifica como un evento de fuerza mayor o de hardship, y las circunstancias del caso, es que eso es fundamental. Lo que sí he visto últimamente, por lo menos en la práctica que yo he tenido como árbitro, curiosamente en los últimos casos que yo he tenido, sí que he visto invocaciones de hardship que yo creo que en otras... de hardship o de figuras relacionadas, porque ha podido ser también la alteración subjetiva de la base del negocio, la alteración de la causa del negocio, o incluso hardship, pero muy traído con pinzas o muy traído de forma poco ortodoxa, si se me permite, al caso, precisamente porque como está de moda la institución, los abogados también intentan, con todos mis respetos, colártela o colársela a su contraparte por esa parte. Entonces sí que he visto en los últimos casos, curiosamente, alegaciones de ese estilo que antes creo que no habría visto, seguramente en otra situación. Okay. Gracias por la respuesta, Pilar. Tenemos otra pregunta de nuestros espectadores y es la siguiente. En varios países de Latinoamérica, la frustración del fin del contrato no está recogida expresamente en sus legislaciones como un remedio contractual, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿considera que aún así se puede aplicar esta teoría a pesar de no estar regulada en los ordenamientos jurídicos de los estados? Bueno, la verdad es que lo que puedo hacer, si me permites, Uber, es poner el caso de España, porque es exactamente lo que la situación que estás comentando que pasa en varios países de Latinoamérica, ¿no? Que mientras no se reformen nuestros códigos, ahora mismo, por cierto, he de decir que en España, y claro, perdón, un inciso, todo esto va por modas y la moda dolorosa, pero es la moda que tenemos ahora mismo, es este impacto tan crudo de la pandemia que ha hecho movilizar en este caso a los legisladores, desde luego al legislador español, que ha dado
en una disposición adicional de una ley de hace un mes, 3 meses al Gobierno para crear precisamente disposiciones generales sobre excesiva onerosidad sobrevenida. Así que en unos meses, seguramente, si se cumplen los dictados, veremos en el derecho español disposiciones generales en el Código Civil, Código de Comercio sobre estas materias, ¿no? Fíjese el revulsivo, o fijaros el revulsivo que ha provocado la pandemia y que está provocando en los legisladores, ¿no? Bueno, mientras esto no sucede, lo cierto es que en España tenemos las disposiciones, como ya he dicho antes, clásica de la fuerza mayor en el Código Civil. Por cierto, Código Civil que en nuestro caso, en el caso español, es de 1898. O sea que fijaros ya si ha pasado tiempo, porque en Latinoamérica es verdad que tenéis todavía códigos un poquito más recientes que los nuestros. Nuestro Código de Comercio es todavía 4 años más joven que el civil, así que imaginaros, estamos realmente muy anticuados, ¿no? Bueno, lo cierto, y como decía, esto no ha impedido que la jurisprudencia española se haya desarrollado, sobre todo a partir de la crisis del año 2008, para acoger, por lo menos en algunos puntos, la figura de la excesiva onerosidad sobrevenida. Y lo que ha hecho el Tribunal Supremo de España ha sido, bueno, ha pasado por diversas etapas, que ahora tampoco viene a cuento que las comente, pero sí que quiero resaltar un dato. Se ha fijado en los instrumentos internacionales, en este caso, como ya se pueden imaginar, singularmente los principios UNIDROIT, para encontrar acomodo, para encontrar satisfacción en la ratio decidendi a la hora de construir la posibilidad de excepcionar el pacta sunt servanda en los casos de excesiva onerosidad sobrevenida. Y yo creo que esto puede ser perfectamente un desarrollo que puede estar pasando o que puede pasar, sin duda alguna, en Latinoamérica también. Ahora bien, me entra la duda, ahora que hemos publicado la opinión número 20, por yo creo la importancia que puede desplegar esta opinión, si el desarrollo va a ser en la línea de los principios UNIDROIT o si el desarrollo va a ser en la línea del artículo 79, tal y como lo interpreta el Consejo Asesor. Por una razón, no lo olvidemos, la Convención de Viena es el derecho interno también de la mayoría de los países en Latinoamérica. Veremos, habrá que estar muy atento a ver qué sucede en el futuro en Latinoamérica en estas cuestiones. Sí, totalmente cierto, Pilar. Tenemos aquí una última pregunta de nuestros participantes y es justamente en relación a esta respuesta, ¿no? Teniendo en cuenta de que las legislaciones no tienen recogidas la frustración del fin del contrato, ¿cómo podríamos redactar nuestros contratos a fin de protegerlos de hechos imprevisibles, ¿no? Y más bien, si es que hay alguna forma de redacción o tienes algún consejo para mejorar los contratos, en el sentido de facilitar la aplicación de la frustración del fin del contrato en una eventual controversia, ante el Poder Judicial o en un eventual arbitraje. Esa es una pregunta muy interesante y además con un tono práctico muy, muy importante, ¿no? Bueno, para empezar, evidentemente hay sectores contractuales o sectores de la industria o del comercio donde las cláusulas, donde existen, digamos, muy usualmente cláusulas que regulan estas cuestiones, eventos de fuerza mayor o casos de excesiva onerosidad. Por ejemplo, en los contratos de aprovisionamiento de gas, que son contratos de muy larguísima duración, hay cláusulas de revisión del precio que, por lo tanto, tienen en cuenta las posibles alteraciones que puedan darse de desequilibrios a lo largo y ancho de la vida del contrato, ¿no? Entonces, luego existen también en el caso de los contratos de participaciones, todos los contratos, digamos, un poco de la órbita societaria, de fusiones y adquisiciones, de compraventas de empresas. Ahí también suelen existir las conocidas cláusulas MAC, que precisamente estas cláusulas están en la línea de lo que estamos observando, si bien sea que específicamente diseñadas y pensadas para ese ámbito concreto, ¿no? Si pensamos en contratos más, digamos, recurrentes de la vida diaria, ahí es verdad que encontramos mucha diversidad. Depende también del poder de las empresas, de su experiencia en los mercados, de si cuentan con asesores jurídicos o no. En el segundo caso, evidentemente, va a ser muy difícil que nos encontremos con alguna cláusula redactada.
En el otro caso sí que vamos a encontrarnos con cláusulas específicamente diseñadas. Yo diría que en el sector de pymes, que no puedan permitirse recurrir a abogados sofisticados y abogados que, bueno, pues que revisen todos los contratos y diseñen cláusulas, lo mejor es que recurran a las cláusulas modelo de la Cámara de Comercio Internacional, que las tienen tanto para fuerza mayor como para hardship. Oye, las coges, las pones, modificas en su caso lo que creas oportuno y ahí vas a tener cierto confort de que, en cierto modo, estas situaciones van a quedar reguladas dentro del propio contrato. En el caso ya de contratos más sofisticados, hay que tener en cuenta que los abogados de las dos partes van a estar negociando el contrato y, por lo tanto, ellos, conocedores de la específica industria, del específico ramo del comercio, de las particularidades del mercado, van a ser capaces de diseñar ad hoc las cláusulas. Claro, nada está a salvo de conflictos y esto, incluso por muy bien que se piensen las cosas, por muy bien que se diseñen, la realidad supera con mucho a lo que puede ser el contenido de la cláusula contractual y va a ser difícil escapar de todos los... en fin, de todas las posibles contingencias, ¿no? Y de algo tienen que vivir los abogados, digo yo, también. Por lo tanto, va a ser difícil. No puedo decir mucho más porque el diseño y las circunstancias pues dictan mucho de qué es lo que se puede hacer o dejar de hacer en estas situaciones, ¿no? Bien, tenemos una última pregunta, si es que de repente podríamos agregar una más. ¿Sí? Sí, yo encantada. Genial. Nos preguntan si es que acaso, y relacionado con ese tema que estamos discutiendo, que es justamente el derecho el derecho de los estados que no incluye la frustración del fin del contrato en el ordenamiento jurídico, ¿no? Y la pregunta es que si acaso se podría aplicar esta figura, este remedio contractual, recurriendo al principio de buena fe, que sí está recogido por casi todos los ordenamientos, al menos en Latinoamérica. Sí, muy bien visto también, efectivamente. De hecho, el principio de la buena fe como principio general, que efectivamente nosotros conocemos muy bien por nuestra tradición jurídica, te puede servir perfectamente para, digamos, para intentar algunos de los remedios que puedan darse en el ámbito de la excesiva onerosidad sobrevenida. En concreto, la obligación o el deber de renegociar los términos del contrato, ¿no? Y sobre ese principio de buena fe, bien podría basarse una posible solución a eso. Ahora bien, yo tengo que decirlo, igual que soy una firme defensora del principio de la buena fe, soy una gran escéptica a la aplicación imperativa del principio de la buena fe en cuestión de excesiva onerosidad. La razonabilidad de la situación, a mi juicio, y la razonabilidad comercial es que cuando nos encontremos ante una situación de fuerza mayor o de hardship, las partes se sienten a negociar. Esto es lo que hace cualquier comerciante sensato, cualquier empresario sensato y prudente. Ni uno no hace esto. Como primera medida, se intenta negociar. Forzar a las partes, que es lo que hacen algunos de estos instrumentos internacionales, forzar a las partes a renegociar, a mí me parece que es ir contra la naturaleza de las cosas. Las partes se sientan, si quieren negocian y si no hay que mirar otras salidas a la situación de impasse en la que puedan estar los contratantes. Por lo tanto, establecer sobre la base del principio de buena fe, como hacen algunos textos internacionales, la obligación de renegociar, me parece que es ir demasiado lejos. Como me parece también que es ir demasiado lejos poner a los árbitros en la tesitura de tener que suplir la voluntad de las partes. Si las partes no han podido llegar a acuerdos, ¿cómo el árbitro va a ser capaz de decir cómo suplir el término o cómo modificar, mejor dicho, la relación contractual entre las partes? Yo, con todos mis respetos, tengo mis dudas. Ahora bien, entiendo que esto son sensibilidades, son percepciones, son formas de entender las cosas en las cuales no se tiene por qué estar de acuerdo y se estará naturalmente muy bien en no estar de acuerdo. Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias en realidad por acompañarnos en este evento. Ha sido un honor tenerte en esta primera ponencia AINI y esperamos que nos puedas acompañar en futuras ediciones. Pues yo también, la verdad que Uber, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer participar y contribuir a toda esta fantástica labor que estáis haciendo. Muchas gracias al público y bueno, pues buenas noches a todos. Gracias, Pilar.